id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ven a nuestra congregación, ubicada en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Martes y jueves, 7 p.m. y los domingos, de 7 a.m. a 10 a.m. Bienvenidos, los esperamos. Por eso nosotros tenemos que empezar a mirar si realmente nosotros estamos haciendo la obra para el Señor. Y si no estamos haciendo la obra, pues Dios nos va a dar la oportunidad de hacerlo, para que nosotros no lleguemos, sino que lleguemos nosotros con un cesto de frutos, con un cesto de cosas que el Señor nos mandó a hacer y nosotros le cumplimos al Señor. Hay algo que seguramente uno piensa y analiza, que la obra del Señor pareciera que es insípida, como que uno no le encuentra sentido, como que uno no le encuentra un propósito en un momento determinado, porque nosotros estamos quietos, porque nosotros no estamos haciendo la obra, porque nosotros estamos desviados del verdadero propósito del Señor. Si usted ha tenido la oportunidad de analizar la vida de Jesús, Jesús nunca se estuvo quieto. Jesús siempre anduvo por aquí, anduvo por allá, sanando, liberando, predicando, evangelizando, hablándole a la gente, corrigiendo el camino, y eso es lo que estamos nosotros llamados a hacer. Por eso a veces nosotros decimos, sí, yo estoy con el Señor, pero no han habido cambios en nosotros. No tenemos, como ese deleite, como me decía ayer un hermano. Decía, yo le estoy diciendo al Señor que yo quiero encontrar ese deleite del que habla mucha gente cuando lee la Biblia. Y yo quiero encontrar ese deleite. Y yo le decía, claro que sí, usted lo va a encontrar en la medida en que pongamos por obra la palabra, en que leamos la escritura, en que usted escudriñe la palabra, usted va a encontrar el deleite, usted va a encontrar el gusto, usted va a encontrar, lo escondido que tiene la palabra para cada uno de nosotros. ¿Ya? Entonces, eso es importante, que tenemos que cumplirle al Señor el objetivo, y para eso tenemos que pedirle al Señor cuál es la dirección, cuál es mi guía, hacia dónde me tengo que dirigir para enseñar, para predicar, para cumplirle al Señor la tarea. Porque así como el Señor le dijo a Pablo que fuera a los gentiles, Pedro que fuera a los judíos, Felipe que fuera a los eunucos, ahora nosotros hacia dónde nos vamos, hacia los ancianos, hacia los jóvenes, hacia qué grupo de personas nosotros estamos llamados a evangelizar, y cuál es ese ministerio del cual nosotros estamos llamados a desarrollar, como estudiábamos en nuestra enseñanza anterior. Todos tenemos un ministerio, y es en la práctica de nuestro ministerio como nosotros vamos a desarrollar el talento, a desarrollar y a apropiarnos de la responsabilidad que el Señor nos ha entregado. ¿Ya? Entonces, yo quiero invitarles a que vayamos a Efesios, por favor, a Efesios capítulo 4, versículo 16. Efesios capítulo 4, versículo 16. El Señor nos ha dicho en su palabra que cada uno de nosotros formamos el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Nosotros formamos el cuerpo de Cristo. Al Señor no le interesan sus títulos, al Señor no le interesa su posición social, al Señor no le interesa si usted tiene carro, camión, bus, helicóptero, barco, eso no le interesa al Señor. El Señor le interesa es que, así como el Señor me llamó para formar parte del cuerpo de Cristo, para ser un miembro del cuerpo, Él me ha entregado una serie de funciones, una serie de tareas, una serie de responsabilidades para que yo fortalezca el cuerpo de Cristo. Recuerde que primero somos nosotros los edificados, primero somos nosotros los estructurados,
Primero somos nosotros los probados, ¿para qué? Para luego salir con seguridad, con certeza de que vamos a hacerle la obra al Señor. Porque si yo paso mi prueba, pues seguramente yo voy a ir con esa confianza a desarrollar mi ministerio. Dios no nos va a enfrentar con nada diferente a lo que Dios no la haya puesto primero a usted a vivir la palabra del Señor. Dios nos está mostrando grandes cosas. Dios, si nosotros estamos en ese camino con el Señor y estamos, digamos, con esa inquietud o con ese anhelo de hacerle la obra al Señor, pues Dios se va a manifestar. Si el anhelo de nosotros es conocer de Dios, es conocer su propósito, pues Dios le va a mostrar a usted y Dios se va a manifestar. Y fíjese que en el grupo que tengo los miércoles en Provenza, hablábamos con el esposo de Claudia. Y él nos comentaba las formas y maneras como el Señor se ha manifestado allá en su trabajo. Y yo le decía, pero qué bonito, qué chévere que Dios le esté mostrando a usted y cómo Dios va respaldando la obra de él mientras que su esposa se está estructurando acá. Porque ella ha permanecido, se ha mantenido dentro de la obra del Señor. Sabemos que es muy nuevecita, pero ahí viene luchando y batallando y viniendo a todas las reuniones, a los ayunos, los martes, los jueves, los domingos y participando en todo. Y eso es lo que ha llevado a que Dios le muestre las maravillas a su esposo. Y una de esas que él nos comentaba era que y dijo, aprendí algo que no lo sabía. Y resulta que teníamos una visita, una interventoría, y resulta que nosotros no pudimos hacer nada porque hubo un aguacero impresionante. Y yo simplemente se acabó el día y me quedé así, le dije, Señor, gracias por hoy, que no hice nada, pero gracias te doy por este día. Porque usted nos había enseñado que tenemos que darle gracias a Dios por lo bueno, por lo malo, por lo bonito, por lo feo, por lo gordo, por lo flaco, por lo salado, por lo dulce. Y cuando yo le dije así al Señor, y fui y me acosté, bueno, sí, escucho los devocionales y todo lo de la congregación, y al otro día me hizo un sol, Dios mío, que nos quemaba la cabeza a todos, y en un momentico se secó el piso y pudimos hacer la obra de 2 días en ese momentico. Y lo más impresionante es que yo salía como a media hora donde está mi obra y había un aguacero y unas inundaciones, pero cuando llegaba donde yo estaba trabajando, todo estaba a flor de piel. Decía, yo vi la manifestación de Dios y yo decía, qué bonito eso, qué agradable escuchar que Dios está haciendo maravillas, que Dios está haciendo cosas geniales, y eso es lo que Dios quiere. Que nuestra entrega al Señor no solamente es para nosotros, sino también para aquellos que nos rodean. Si nosotros somos fieles al Señor, si usted tiene la oportunidad, la ocasión y a usted le nace venir a todas las reuniones, pues venga a todas. Y no se quede en su casa, porque ya en la casa a veces uno no hace nada productivo. Nada, nomás comer, y en vez de caminar rodamos porque nos la pasamos comiendo todo el día. ¿Ya? O inventamos o hacemos otro montón de cosas cuando podemos venir a la congregación. ¿Listo? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, dice Efesios 4:16, dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Fíjense que aquí el apóstol Pablo nos está hablando de una serie de procesos, nos está hablando de una serie de cosas que tenemos que hacer. ¿Quiénes? Los que formamos el cuerpo de Cristo. Si usted es un siervo del Señor, un llamado del Señor, una persona a quien Dios le ha entregado un talento, un ministerio, un don, usted está llamado a crecer, a desarrollarse dentro de ese llamamiento que Dios le ha dado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en la medida que usted crece, los demás también lo hacemos.
Usted crece en lo suyo, yo crezco en lo mío, usted aporta lo suyo, yo aporto lo mío, y eso nos fortalecemos todos como cuerpo de Cristo. Aquí no es que cada uno coja por su lado, cada uno haga lo suyo, no, porque aquí la palabra del Señor dice que se ayudan mutuamente. Si usted hace algo o nosotros hacemos algo que afecte el cuerpo de Cristo, todo el cuerpo de Cristo se va a resentir. Si nosotros estamos desviados o estamos haciendo algo que no es dentro de los parámetros del Señor, estamos poniendo tropiezo para que el cuerpo de Cristo se desarrolle, para que el cuerpo de Cristo viva en santidad, para que el cuerpo de Cristo haga la obra que estamos haciendo, ¿ya? Así como una parte de mi cuerpo funcione mal y se le da medicamento y se le da un proceso y no funciona, al final, ¿qué dice el médico? Hay que sacarlo, hay que extirparlo. ¿Por qué? Porque ya no sirve, porque eso va a traer un problema mayor para su cuerpo. Entonces programa la cirugía, lo extirpan, lo sacan y el cuerpo sigue funcionando. Y lo más, digamos, lo más espectacular del cuerpo es que él empieza a moldearse para funcionar sin esa parte. Y ciertas partes del cuerpo empiezan a tomar funciones de eso que se acaba de sacar. Entonces fíjense qué impresionante y perfecto es nuestro cuerpo. Así es el cuerpo de Cristo Jesús. Entonces fíjense que dice todo el cuerpo. Nadie está llamado a hacer, ¿cómo le digo? O sea, todos estamos llamados a hacerle una tarea al Señor. Todos somos de igual importancia. Vuelvo y le repito lo que les dije el martes. Todos somos importantes. Aquí nadie es más grande que el otro, nadie es más importante que el otro. No interesa lo que usted tenga, si tiene título, bueno, eso no interesa. Aquí lo que interesa es que todos somos iguales. Y que lo suyo yo lo necesito y lo mío ustedes lo necesitan. Porque así funciona el cuerpo. Ahora fíjense que dice, ¿qué es lo que está buscando el Señor a través de cada uno de nosotros? Que funcionemos de acuerdo a la tarea, a la responsabilidad, al objetivo, a la meta o al propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Lo primero es la unidad, que todos seamos uno solo, que todos sintamos lo que siente el hermano, la tristeza, el lloro, que si yo veo que puedo colaborar, yo lo hago, que si yo veo que puedo hacer esto, yo lo hago. ¿Por qué? Porque es el cuerpo. Así como nosotros cuidamos nuestro cuerpo, le damos el alimento, le bañamos, le untamos cremas, perfumes y todo ese montón de cosas, pues de esa misma manera nosotros también debemos de preocuparnos porque formamos parte de uno del cuerpo de Cristo Jesús. Dice, bien concertado. Yo buscaba la palabra concertado y significa acordado, significa convenido, significa pactado, establecido y decidido. O sea, cada uno de nosotros debemos de tomar la decisión de empezar a desarrollar la obra que el Señor nos ha dado a cada uno. Vuelvo y le repito, cada uno de nosotros tenemos un ministerio, o dos, o tres, o si quiere los 5, amén. Cada uno de nosotros tenemos unos dones tanto de Cristo como del Espíritu Santo. Todos tenemos los mismos dones que Dios nos dio, que es Cristo Jesús y el Espíritu Santo. Todos los tenemos. Y con ellos dos nosotros vamos a desarrollar el ministerio. Vamos a desarrollar los dones que el Señor nos ha dado dentro del ministerio que cada uno de nosotros tenemos. Ahora dice también, bien concertado, dice unido entre sí por todas las coyunturas. Fíjense que nosotros, este brazo está unido a esto, cada uno está unido con los huesos, con los tendones, con los músculos, con la carne, bueno, con todo eso. Está unido, uno depende del otro, otro depende de aquí y al final todos forman la unidad. Ahora, fíjense que dice según la actividad ¿qué? Propia. O sea, eso que Dios le dio es suyo. Eso es lo que usted y yo tenemos que desarrollar. Si a usted el Señor le dio el don de profeta,
Pues usted tiene que empezar a estudiar los profetas de la Biblia, tiene que empezar a desarrollar o a conocer cómo trabajan los profetas de Dios, si es en el caso del varón, o las profetisas, como es en el caso de las mujeres, que se nos denomina así de esa manera. Recuerde que los profetas o las profetisas son los que traen los mensajes de parte de Dios. Es a quien Dios le revela cosas futuras. Es donde el Señor le puede mandar a usted una persona para que usted corrija su andar. Es donde el Señor le puede decir a usted la forma y la manera como usted se va a enriquecer. Como le dijo el Señor al profeta para que le dijera a la viuda que tenía necesidad, que le iban a quitar sus hijos, haga esto, y el Señor va a traer prosperidad. Y vino, o sea, esa es la función que nosotros tenemos como profetisas o como profetas de parte de Dios. Entonces, si yo tengo ese ministerio, pues debe ir acompañado de otra serie de dones, como es el de lengua, como el poder y el de hacer milagros, porque el profeta hace milagros, ¿ya? Según lo que nos enseña la palabra de Dios. Y qué bonito que usted pueda orar por alguien y el Señor haga el milagro de la sanidad, porque las sanidades son milagros de Dios. Que Dios le haga a usted algo y usted va y le diga a una persona y haga un milagro. No usted, sino Dios a través de usted, porque eso lo dice la palabra. Yo solamente soy el instrumento, son las manos, yo voy y hago y el Señor obra. Ahora, dice la actividad propia de cada miembro. O sea, yo no puedo coger funciones que a mí el Señor no me ha dado, porque yo no le voy a funcionar al Señor como Él quiere, como el cuerpo necesita. Y dice acá, recibe su crecimiento. O sea, en la medida en que usted practica su don, en la medida que usted desarrolle su ministerio, ¿qué pasa en nosotros? Crecemos. ¿Crecemos en qué? En mejorar mi relación con Dios. ¿Crecemos en qué? En que mi parte emocional va mejorando. Mi parte de la relación con los demás, porque recuerde que mi parte espiritual me relaciona con Dios. Mi parte almática o mi parte del alma me relaciona primero conmigo mismo y luego con los demás. Y mi parte física es lo que me relaciona a mí con el medio ambiente. Entonces, si yo voy desarrollando mi ministerio, desarrollando mi don, pues yo voy a crecer espiritualmente. Y voy a tener un mejor vínculo con Dios, me voy a tener una mejor compostura, un mejor trato, una mejor relación entre nosotros como cuerpo de Cristo Jesús. Aquí no estamos para matarnos los unos a los otros. Aquí estamos para apoyarnos, para ayudarnos, para no permitir que el cuerpo de Cristo sea afectado, que el cuerpo de Cristo sea maltratado, ¿ya? Aquí tenemos que defendernos los unos a los otros. Y también dice, recibe, ¿para qué? Para ir edificando el cuerpo de Cristo con el más bonito de los sentimientos que hay y que debe haber en una persona, y es el amor. El amor tiene que ver con la sinceridad, con la honestidad, con la transparencia, con el sentir que se tiene hacia una persona. Y en este caso es hacia el cuerpo de Cristo Jesús. A mí me duele cuando a ustedes les pasa algo. Y yo me siento a veces impotente cuando le digo, Señor, yo no sé qué hacer ahí, no sé de qué manera ayudar, no sé de qué manera hacerlo, pero usted hágalo. Yo solamente clamo, oro, lloro, gimo, ruego, pido, suplico, y el resto que lo haga el Señor. Porque la obra es de Él, y como la obra es de Él, Él es el que tiene que hacer, porque Él sabe de qué manera cada uno de nosotros vamos a rendirle al Señor. Ahora, fíjese que también dice que el apóstol Juan, ahora, esto en cuanto al tema que vamos a desarrollar. Si usted forma parte del cuerpo de Cristo, ahora el Señor nos va a mandar a hacer cosas. El Señor nos va a poner a desarrollar lo que Dios nos dio a nosotros. Vámonos por favor a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 6. En esta parte de la Escritura, el apóstol Juan estaba enseñándole
y estaba diciéndole a aquellos, primero les estaba hablando del verdadero significado del pan de vida, ¿cierto? Ahí es donde el Señor nos está enseñando, les estaba enseñando a ellos la importancia, no tanto del pan físico, sino la importancia que se debe tener en cuanto a ¿qué? A la palabra de Dios. El pan para vida eterna es lo que nos dice el Señor, ¿ya? Entonces aquí lo que el Señor nos está hablando y les estaba diciendo es que el Señor nos está diciendo que no es tan importante, digamos, cuando uno solamente busca una actividad solamente para suplir necesidades físicas. Y usted todo su tiempo, mañana, tarde, noche y madrugada, es en son de conseguir dinero. Pero entonces, ¿dónde dejamos al Señor? Porque resulta que Dios es el que dice sí o Dios dice no. Así usted llegue a las 6 al banco para hacer la primera, usted tiene que esperar hasta las 8 para que abran el banco. ¿Sí o no? O sea, por mucho que usted madrugue, las cosas no se le van a dar dentro de los parámetros de Dios. Entonces fíjense que aquí el Señor nos está diciendo que lo más importante para nosotros es la palabra de Dios. Es que usted se levante, busque del Señor, le ore al Señor, le entregue su tiempo al Señor y luego sí vaya a realizar sus actividades. Y luego sí vaya usted a realizar la tarea que el Señor tiene con cada uno de nosotros y que nosotros le rendimos cuentas al Señor. Entonces fíjense que aquí el mismo Señor le estaba diciendo este tipo de cosas. Y mire lo que dice la palabra en el 27, dice 6:27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios al Padre. O sea, ¿quién me va a dar a mí de comer? ¿Quién me va a dar la vida eterna? Cristo. No es el que usted todos los días coma cosas físicas, no, es la palabra, es el alimento espiritual, es el alimento que me va a dar a mí la palabra del Señor. Ahora, miren lo que dice el 28. Si el Señor les estaba hablando de todo este tipo de cosas a ellos, ¿cuál es la inquietud? Miren lo que dice los que estaban siguiendo al Señor, los que habían venido, habían pasado, habían tomado barcas y se fueron a buscar al Señor. Porque cuando vieron las barcas de los apóstoles y no vieron al Señor, ¿qué dijeron? Vámonos a buscar es al Señor. A mí no me interesa Juan, no me interesa Pedro, yo quiero es al Señor. Y eso es lo que nos debe interesar a nosotros, buscar la presencia del Señor, buscar a Cristo, buscar el pan, buscar el maná, buscar el agua, buscar el poder, la presencia de Cristo en nosotros, para que nosotros nos desarrollemos, para que usted salga confiado, con seguridad, a hacer la oración, a liberar, a sanar y a cumplirle al Señor la tarea que tenemos como miembros del cuerpo de Cristo Jesús. Y fíjese que, ¿qué dice el 28? Entonces le dijeron, ¿qué dijeron? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para qué? Para practicar. Fíjese qué es lo que nos está diciendo el Señor. ¿Cuántos de nosotros? Yo le estoy diciendo al Señor y vengo hace mucho tiempo orándole al Señor que yo quiero orar por enfermos. Yo quiero orar por los enfermos. Yo quiero, Señor, que usted me use en esa parte. Y hasta ahora lo que Dios me ha venido mostrando y por lo que yo he ido orando, a mí Dios me ha respaldado. Y yo le he dicho, yo quiero, Señor. Yo quiero orar por el enfermo, no importa, deme las sanidades, el don de sanidades y respáldeme, porque es lo que yo quiero. Es la necesidad que uno más ve en estos tiempos. Uno le escucha al pueblo de Dios, ay, es que me duele aquí, me duele allá, me duele acá, y un montón de cosas. Pero a veces, hermanos, las enfermedades físicas seguramente no tienen nada que ver con el cuerpo. Tienen que ver con un alma llena de amargura, llena de tristeza, un alma frustrada, un alma con muchos problemas emocionales. Muchos problemas emocionales, porque cuando yo tengo problemas con mi alma,
el cuerpo tiene que somatizarse en alguna cosa. Y por eso viene el dolor de cabeza, viene una regla, viene un dolor de estómago, viene cualquier situación, porque el cuerpo tiene que descargar la opresión que usted tiene. Entonces fíjense que aquí le estamos diciendo al Señor es cómo practico la palabra de Dios. Cómo yo soy la obra para el Señor. Cómo obrar en el ministerio. ¿Qué debo hacer? Usted debe preguntarle al Señor. Señor, ¿yo cómo obro? Recuerde que usted es la obra del Señor. Usted forma parte del cuerpo de Cristo. La Biblia me dice en Juan 14:23 que yo soy morada del Dios omnipotente. Y primero tengo que buscar que esa presencia divina haga realidad en mi vida. Y para eso tengo que empezar a evacuar odio, resentimientos, amargura, desobediencia, todas las obras de la carne que me dice la palabra, para que pueda manejar o pueda yo moverme dentro del plano espiritual. Entonces fíjense que aquí es lo que nosotros tenemos. ¿Cómo yo empiezo a practicar? Porque es que ese es el objetivo, ¿o no? Yo creo que ya está bien estar aquí sentaditos, porque ya mucha palabra conocemos, tenemos mucho conocimiento, y el Señor ahora nos está diciendo, tienen que ir, salgan a predicar, salgan a evangelizar, salgan a hacerle la obra al Señor, sin miedo, sin temor. Ay, es que me da miedo. ¿Por qué? Si es que usted le va a hacer la obra al Señor. Yo he ido a muchos sitios, entré allá a la clínica en plena pandemia y aquí estoy. Fui a muchos lugares, a personas a orar por COVID y aquí estoy, hermano. Porque si a mí el Señor me mandó, Él me tiene que cuidar. Porque yo le estoy haciendo una tarea al Señor. Porque yo le dije, Señor, si usted me va a enviar, usted guarda y cuida mi vida. Pero si yo por miedo no hago, si yo por miedo no ejecuto lo que Dios me ha enviado a hacer, pues entonces yo me voy a quedar ahí sentada, siendo infructuosa, no encontrándole el deleite de lo que es mi caminar con el Señor. No le dé miedo, no le dé temor, confíe, porque en eso consiste el que usted empiece a practicar la obra del Señor. No empezar a violar normas, no, sino si a usted Dios la envió, vaya, sin pensarlo. Señor, listo, yo voy. Ahora acompáñeme, cuídeme y listo. Porque lógico, uno tiene familia, ¿cierto? Y como allá en la televisión y en internet y todo eso, lo único que han enviado un montón de información que lo único que ha creado en nosotros es mucho miedo a todo. Es la voluntad del Señor y si Dios nos ha enviado, nos toca ir a hacer. ¿Listo? Ahora, fíjense que ahí dice, ellos le preguntaron, Señor, ¿cómo practico la obra de Dios? ¿Qué dice? ¿Qué les responde Jesús? Dice, respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios. ¿Cuál es la obra? Que creamos en quién, en el que ha sido enviado. Cuando yo fui al griego, porque esta palabra se encuentra en el Nuevo Testamento, esta palabra creer, el verdadero significado es confiar. Esta es la obra de Dios, que confíen en el que ha sido enviado por Dios. Esa es la verdadera obra, esa es la verdadera palabra. Si yo salgo con miedo, con temor, con angustia, que no, mejor no, ¿y qué estoy diciendo? Que yo no tengo confianza en el Señor, que yo no creo en el Señor. Creo de pronto en todo lo que el hombre ha puesto, pero no le creo a las disposiciones de Dios. Y recuerde que todo está, el poder de la vida y el poder de la muerte está en la boca. Y si Dios envió a darnos vida, pues vida vamos a tener hasta cuando Dios lo quiera y hasta cuando Dios lo permita. Y por eso dice, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que ha sido enviado. Ahora, miremos
miremos y vamos a analizar cómo yo voy a aprender a confiar en el Señor. ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer para empezar a ser un hombre de fe, una mujer de fe, una persona que yo salga a desarrollar mi ministerio, que salga a predicarle a la gente de Cristo? Mire, hermanos, todo lo que está pasando y esto que nos están enviando es simplemente el avance de las tinieblas sobre nosotros. Y no puedo hablar de esa palabra porque seguro la red social me la cierra. Pero ustedes ya saben a quienes nosotros nos estamos, que le han hecho mucho mucha burla, eso es verdad. Pero ese es el avance del adversario sobre el mundo. Porque así como Nabucodonosor creó una estatua y todos tenían que rendirle culto a esa estatua, y el que no lo hacía era muerto. Y a eso es que vamos a llegar. Porque fíjese que a todas las partes del mundo están siendo enviados miles de personas. Y uno dice, Dios mío, ¿y aquí cómo vamos a hacer? Y aquí es donde realmente el Señor va a probar nuestra fe. Y aquí es donde nosotros tenemos que, así como están avanzando a pasos agigantados, nosotros ¿qué estamos haciendo? Estamos encerrados, tenemos miedo. Y aquí lo que el Señor está diciendo es, el primer paso que nosotros debemos de tener es lo que dice Proverbios 28:20. Si quiere cópielo, yo se lo leo para que el tiempo me pueda alcanzar. Dice, el hombre fiel abundará en bendiciones, pero el que se apresura a enriquecerse no quedará sin castigo. ¿Qué es lo primero que yo tengo que ser para el Señor? Fiel. Fiel en todos los sentidos, hermano. Fiel a lo que me enseña la palabra, fiel en la obediencia, fiel en todo lo que el Señor me dice que yo estoy llamado a ser fiel. Si yo soy fiel a lo que el Señor está diciendo, entonces ¿qué vendrá sobre mí? Dice abundancia de bendiciones. Ese es el primer paso. Yo tengo que aprender a serle fiel al Señor en todos los aspectos de mi alrededor. Cada uno de nosotros le debemos al Señor fidelidad. Haga cuenta que el Señor es su esposo, es su esposa, y por tal motivo usted le debe fidelidad. Como usted le es fiel a su esposo, como usted le es fiel a su pareja, como nosotros somos fieles a la familia. Y usted no se pone a divulgar los problemas de su casa, sino que usted es fiel y los mantiene ahí dentro de nuestra casa. Se solucionan los problemas porque la ropa sucia se lava en casa, ¿ya? Entonces, lo primero es ser una persona o un hombre fiel. Allá en otra Biblia dice un hombre de verdad. Y la verdad, vuelvo y le repito, representa a Cristo. La verdad representa a una persona. Ser fiel, dice, consiste en caminar u obedecer a la palabra de Dios. Pero para que usted sea un hombre fiel o una mujer fiel al cuerpo de Cristo, se debe de reunir unos aspectos o unas cualidades para que nosotros seamos fieles al Señor. Porque es que a veces uno le habla muchas cosas y dice, pero ¿cómo me lo como? Y eso es con palitos chinos, pero yo sé manejar este tenedor. Pues bueno, usted tiene que empezar a coger los palitos chinos, a mirar cómo es la cosa. Así se le caiga toda la comida, pero llegará el momento en que usted ya es capaz de ¿qué? De manejar los palitos chinos, ¿ya? Entonces, fíjese que para que una persona sea fiel al cuerpo de Cristo, se debe dar lo que dice Romanos 10:17. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué me trae a mí fidelidad a la palabra? Que yo solamente mis oídos sean para Cristo, solamente mis oídos sean para el Señor, ¿ya? Porque si usted va al griego, esa palabra fe quiere decir
Así que la confianza se la da a usted el oír la palabra de Dios. Usted tendrá confianza, usted tendrá seguridad, usted tendrá, digamos, certeza, confiabilidad, convicción, constancia, porque nuestros oídos han escuchado la palabra de Dios. Y póngale la firma que el 100% de fidelidad, de verdad, es la palabra de Dios. No podemos dudarla, no podemos ponerla en duda, porque es la palabra de Dios. Y Dios no es mentira, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de lo que Él ha establecido. Entonces fíjese que aquí lo que el Señor me está diciendo es que debo ser fiel ¿a qué? A lo que Cristo dice, a lo que la Biblia habla. No fiel a todo lo que dice el mundo, sino es fiel a la palabra. Si nosotros estamos trayendo el mensaje, trayendo la palabra de Dios, usted debe confiar en la palabra de Dios. Y lo que yo les hablo, usted tiene que llegar y mirar si es verdad, que eso lo dice la Biblia, que si es cierto lo que yo les estoy exponiendo. Y si no, pregúntele al Señor, ¿es verdad todo lo que ella dijo? Y si es verdad, entonces Señor, yo voy a hacer esto. Porque ¿cómo usted practica? ¿Cómo sabe usted que eso es así si no lo hacemos? ¿Cómo sabe que usted es diestro en las cosas? ¿Cómo sabe que usted aprendió el arte si usted no practica? Y eso es lo mismo que el Señor nos está diciendo. Para que usted pueda practicar, usted tiene que oír la palabra de Dios. Nosotros tenemos que, miren, vuelvo y les recuerdo lo que nos dice la palabra. ¿Cuáles son las funciones del oído? Percibir algo, distinguir entre lo bueno y lo malo, revela el consejo, prueba la palabra, despierta para corrección y le dice, conviértase de la iniquidad. Y me llamaba la atención dos funciones en especial, que es la que revela y la que corrige. Porque cuando yo escucho la palabra de Dios y pongo mi confianza en la palabra de Dios y ejecuto, entonces Dios me revela su propósito, me revela su objetivo, me da el consejo para esa situación, para tomar esa decisión, para hacer esa obra que el Señor me ha mandado a hacer. Y fíjense que aquí el Señor está diciendo, despierta su oído para corregir. ¿Qué me va a corregir? Mi pecado en el que yo estoy en iniquidad. Que es el misterio que que el pastor nos está empezando a tratar. La iniquidad es el pecado repetitivo. Si yo sé que no lo debo hacer, sin embargo yo lo hago, el Señor, a través de su palabra, a través de su enseñanza, a través de la instrucción, a través de su mismo sueño, visión, me va a decir, ¡hey, corrija! Estás cometiendo iniquidad y si usted sigue ahí, yo la corto porque usted no me sirve. Y no llevemos a que Dios tome ese tipo de decisiones, porque cuando Él le apaga la lámpara a alguien, nadie se la puede encender. Entonces, seamos asequibles a lo que me está diciendo a mí el Señor, a lo que el Señor me está diciendo. No seamos más tropiezo para la obra de Cristo. Y dice, entonces, para que yo sea fiel, debo que oír la palabra del Señor. Y debo confiar en ella. Y dígale al Señor que le muestre qué es lo que Dios va a hacer. Señor, convénzame en esto, porque ¿cuál es la función del Espíritu Santo, hermano? Convencernos, ¿cierto? ¿De qué? De que estamos en pecado, de justicia, ¿y de qué? Y de juicio. Esa es la función del Espíritu Santo. Señor, convénzame. Así como yo hace unos días le dije al Señor en la mañana o en la madrugada que estaba despierta, y yo le dije al Señor, necesito un milagro, Señor, porque es que ¿de dónde más yo me agarro si no es de usted? Hágame ese milagro, Señor, porque lo necesito. Y al otro día yo tenía mi milagro.
Y volví y le dije, Señor, necesito otra vez otro milagro. Y al otro día ahí tenía el milagro. ¿Ya? ¿Pero por qué? Porque yo confío, yo le pido a Él y yo le digo, Señor, ayúdeme, porque yo qué más hago. Entonces, eso es cómo yo practico, cómo yo sé que yo estoy llamada a ejercer ciertas funciones del Señor. Pues practicando. Y para poderlo practicar tengo que decirle al Señor, hágalo. Hágalo, Señor, enséñeme. Yo quiero practicar. Y yo voy y hago, yo pido, yo solicito, miro hacia el cielo y le digo, Señor, ayúdeme, porque yo qué más hago. Yo dependo de usted. Yo dependo de usted, Señor, en todos los aspectos y en todos los sentidos yo dependo de usted. Yo no le digo nada a nadie, es Dios y yo y Dios. Y entonces ahí es donde uno tiene que entrar a que confíe, hermano, en la palabra de Dios. Confíe, eso consiste en lo que el Señor dice, crea en el que ha sido enviado. Confíe en la obra de Cristo que fue expiatoria, justificadora, intercesora, glorificadora y de salvación. Eso es lo que hace la obra del Señor. Entonces nosotros tenemos que decir, Señor, quiero confiar. Quiero confiar. No, yo estoy segura que eso me saldrá bien porque es que yo llevo N años haciendo eso y hasta con los ojos cerrados yo hago esa tarea. ¿Por qué? Porque usted ha practicado, ¿cierto? Porque hemos practicado y eso es lo que quiere el Señor. ¿Cómo va a saber usted si Dios nos ha dado el ministerio de la enseñanza, que nos lo dio a todos? ¿De qué manera usted va a enseñarle a los niños? ¿De qué manera le va a enseñar al joven? ¿De qué manera le enseñamos a las personas adultas? Dios le va a enseñar, le va a dar una estrategia de cómo llegar a esos corazones. ¿Ya? Pero tenemos que buscar al Señor. Tenemos que confiar en eso que Dios me entregó y que si Dios me lo dio es porque usted lo va a desarrollar. Es porque usted va a ser fructífero. Es porque nosotros vamos a darle la talla al Señor. ¿Ya? Entonces fíjense que cuando uno escucha mensajes o le escriben a uno de las enseñanzas, uno dice, Señor, qué bonito, y uno se siente contento, siente agradable porque Dios está respaldando su obra, Dios está respaldando su tarea. ¿Ya? Entonces cada uno de nosotros debemos de motivarnos, ayudarnos. Bueno, Señor, aquí cómo es la cosa. ¿Cuál es mi ministerio? Bueno, sí, allá en Mateo 28 dice que todos estamos llamados a evangelizar, todos estamos llamados a enseñar, todos podemos liberar y todos podemos sanar. ¿Qué más quiere? ¿Qué más queremos? Ahora, Señor, dígame hacia dónde tengo que dirigir eso que usted nos ha dado. Diríjame, lléveme. ¿Ya? Llame por teléfono por ahí a la Topa Tolondra. Oiga, es que usted necesita una oración. ¿Y quién le va a decir que no necesita una oración? Hasta el incrédulo le va a decir que sí. Pero nosotros tenemos que buscar la forma y la manera de cómo evangelizar, de cómo desarrollarle la tarea al Señor. Fíjese que ahora viene otro, no solamente para que usted sea fiel, usted tiene que oír la palabra de Dios. Segundo, vamos a Santiago capítulo 1, para que usted y yo podamos ser hombres y mujeres fieles, de confianza, para que no me dé miedo orar, para que no me dé miedo predicar, para que no me dé miedo desarrollarme dentro de mi ministerio. No crea que porque usted lo hace una sola vez, ya con eso somos diestros. No. Tenemos que seguirlo haciendo y cada vez se van a presentar cosas diferentes. Dice Santiago 1:22, dice, pero ¿qué? Sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Mira, hermanos, a mí me llamaba la atención este versículo y yo decía, ser hacedores de la palabra. Y dice, no solamente oidores,
Yo no puedo ser solamente un oidor. Por eso ahí la palabra del Señor me dice, muéstrame tu fe sin obras. ¿Y yo cómo puedo mostrar mi fe sin una obra? ¿Cómo sabe usted que tiene fe? ¿Cómo sabe que usted tiene fe si usted o nosotros no hemos hecho nada? Por eso es que nosotros no creemos, por eso nos da miedo orar, por eso nos da miedo tocar, por eso me da miedo. ¿Por qué? Porque yo no tengo fe, porque no he hecho obras. Como alguien me decía, tengo toda la fe del mundo. Yo decía, y si tiene toda la fe del mundo, ¿por qué está así? Porque la fe se desarrolla cuando yo la ejecuto, cuando yo voy y la hago. Y recuerde que primero está el hecho y luego viene la fe. La fe no se desarrolla simplemente porque yo sí tengo fe. ¿Cómo así? Pero uno ve unas cosas y uno dice, así no funcionan las cosas. Por eso aquí dice Santiago, dice, ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. O sea, no nos engañemos. No nos engañemos a nosotros mismos, diciendo que tenemos fe cuando mirémonos a nosotros cómo estamos, enfermos, de pronto en condiciones que no es lo que Dios quiere, y no tiene fe. ¿Y la fe qué hace? La fe no obra, la fe no hace que el Señor se mueva, la fe no me abre, entonces ¿cómo así? ¿Sí me hago entender? O sea, no nos engañemos, no digamos sí tengo fe cuando realmente nosotros no tenemos la fe. ¿Y por qué? Porque no estamos siendo hacedores, no estoy obrando, no estoy caminando, no estoy desarrollando para que mi fe se crezca, para que mi fe se desarrolle. Por eso yo no puedo engañarme, hermano. Solamente porque nosotros vengamos o escuchemos aquí o en las redes sociales o en la emisora, ya con eso es suficiente. Porque así no funcionan las cosas con Dios. Así no funcionan, hermano. Por eso el cuerpo de Cristo está endeble, por eso el cuerpo de Cristo está enfermo, por eso el cuerpo de Cristo está en pobreza, por eso el cuerpo de Cristo está en las condiciones que usted sabe que está, como miembro del cuerpo de Cristo. ¿Ya? Entonces fíjense que aquí el Señor está diciendo, no nos engañemos. No nos engañemos que tenemos fe cuando realmente nosotros en el fondo sabemos que no es así. Porque usted dice, pues yo voy a esperar a ver qué Dios hace. No, es que Dios es al instante, Dios obra, Dios le da la seguridad, Dios le da la confianza. Porque si usted tiene hambre y el Señor le dice, dentro de un mes le doy pan, cuando venga el pan, ¿usted está vivo? No. Entonces fíjense que aquí el Señor está diciendo, tengo que ser un hombre fiel, ¿pero por qué? Porque oigo la palabra de Dios, porque confío en la palabra de Dios. ¿Ya? Porque oigo la palabra del Señor. ¿Y por qué? Porque yo camino en la palabra de Dios. Yo obro, yo hago lo que la Biblia me manda. Y dice la Escritura, dice, ahora traje esta parte que me habla la Biblia interlineal de griego. Dice, estás viendo. Esta es la verdadera traducción que trae el hebreo, el que trae el griego, la Biblia interlineal. Es muy diferente porque cuando usted busca en la Biblia interlineal, en la parte de arriba está lo que dice la Reina Valera y en la parte de abajo está lo que dice el griego. Y muchas veces no concuerda lo que dice allá con lo que dice abajo, ¿ya? Entonces dice, estás viendo que la confianza estaba obrando junto a las obras de Él. Fíjese que la confianza obra en la medida que usted va ejecutando las cosas. En la medida que usted va caminando en lo que usted quiere, ahí de esa manera usted va desarrollando su confianza, la convicción, la seguridad de que Dios y usted van haciendo las cosas. Y por eso dice, obrando junto a las obras de Él y procedente de las obras, la confianza será completa. Y uno dice, yo no le encuentro sentido a eso. Porque es como raro, ¿cierto? Uno dice, uy, ¿cómo hablan de raro los griegos? Entonces fíjese lo que aquí me está diciendo el Señor. O sea, en la medida que usted obre, en la medida que usted
o nosotros obremos juntamente con la confianza, al final del día o al final del momento o al final de la situación, eso será completo, o sea, usted alcanzará el objetivo. Eso es lo que quiere decir, lo que aquí nos está diciendo Santiago. Juntamente las dos cosas tienen que ir de la mano. Yo no puedo decir, como dice el apóstol, tengo fe y sin obras, y yo por mis obras les muestro mi fe. Porque usted cómo se mueve. Sí, yo tengo fe, pero ¿en qué? ¿En quién? ¿Basado en qué? ¿Ya? ¿Sí me hago entender? Ahora, Santiago 2:22, mira lo que dice. ¿Qué dice? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Amén. Mira lo que, ¿de quién me están hablando ahí? De Abraham. Fíjense que Santiago, aparte de que nos habla del manejo de la lengua, aquí nos está hablando más específicamente de qué, de las obras, de la fe. Por eso dice, no ves que la fe, y la palabra dice, no ve que la confianza, la firmeza, la lealtad, la honradez, actúa, ¿cómo actúa? Juntamente con el obrar, con el hacer. Las dos cosas no funcionan por separado. Entonces fíjense que dice ahí, juntamente con sus obras, y la fe se perfecciona ¿en qué? Cuando usted obra. ¿Sí me hago entender? Entonces fíjense que la obra o la fe se va perfeccionando en la medida que yo la voy poniendo por obra. Yo voy confiando más en el Señor si yo voy ejecutando lo que Él me dice. Si yo voy confiando en su palabra, si yo voy haciendo lo que Él me va mandando a hacer, mi fe se es perfecta. Es decir, completa, voy teniendo la confianza que Dios me ha dado. Eso es lo que me enseña a mí la Escritura, es lo que me enseña la palabra. Por eso dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Y cuando la fe, las obras y la fe se ejecutan, ¿qué dice el Señor? A usted y a mí nos es contado, ¿por qué? Por justicia. Y la justicia es la respuesta de Dios a su obra, a su caminar, a su desarrollo con respecto al propósito que el Señor tiene con nosotros. Cada uno de nosotros, por eso decía la palabra, dice, cada uno de acuerdo a su propia actividad. Cada uno vamos desarrollándonos mutuamente, cada uno allá en su trabajo, en su tarea, en su parte espiritual, en su parte almática, en su parte física, pero al final somos el cuerpo de Cristo. Y entre todos nos ayudamos, y entre todos nos apoyamos, y todos oramos por todos, y todos estamos ahí en la buena y en la mala. Porque así es como se perfecciona mi fe. De esa manera es como el Señor nos está diciendo que nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que podamos hacer la obra, para que podamos nosotros ser esos instrumentos de honra en las manos de Dios. Por eso dice, no solamente el que usted sea oidor, sino es el hacer. Más importante el hacer, porque si no, ¿qué hacemos? Oímos, guardamos, hacemos y al final obtendremos el beneficio que cada uno de nosotros estamos buscando. Por eso el Señor dice que es creer, es tener confianza en la obra de Cristo, en la obra que el Señor hizo en el madero. En eso es que debemos de movernos. Ya Cristo hizo lo de Él, ahora nos corresponde a nosotros tomar de eso que Él hizo por nosotros para nosotros movernos dentro del cuerpo de Cristo, para que obtengamos el fin que cada uno de nosotros esperamos, la salvación de todos, las sanidades. Fíjense que yo siempre, a veces me pongo a pensar, digo, Señor, desde el año pasado, yo he gozado de una salud impresionante. Pues acuérdense que antes yo era que no podía, que la garganta, que una cosa.
Y yo le dije, usted mire a ver si usted no hace, Señor, yo tengo una tarea por hacer, si usted no me cuida, si usted no me guarda, si usted no me sana, si usted no hace, entonces yo cómo le cumplo, entonces no me exija. ¿Por qué? Porque es que usted me tiene que cuidar a mí, porque yo estoy confiando en usted, yo soy su sierva, soy su ungida, y entonces, ¿cómo hago, Señor? ¿Cómo testifico a los demás que usted es mi sanidad? ¿Cómo testifico a los demás esto, Señor? Si usted no obra, pero para eso yo también tengo que salir, ¿ya? Entonces, fíjense que es importante que nosotros seamos hacedores de la palabra de Dios. Porque, vuelvo y le repito, en la medida que usted ejecute la palabra de Dios, su confianza, su constancia, su permanencia, su lealtad, su constancia en el Señor, se va a hacer cada vez mayor. Y ya usted no va a titubear, simplemente dice, Señor, ¿sabe qué? Necesito tal cosa, y el Señor se la va a traer. Y el Señor se la va a traer, hermano. Porque no hay cosa más agradable, como dice el Señor, me quiero complacer en darle a usted yo siento complacencia, que fue el tema que nos dio Chío. El Señor quiere complacerse, pero nosotros queremos que Él nos complazca. Y para eso tenemos que ser obedientes, para eso tenemos que confiar, para eso tenemos que hacerle la obra al Señor. Es como si usted fuera al banco a solicitar un retiro de plata, pero usted nunca consigna. Le va a salir siempre un saldo en rojo, ¿cierto? Eso mismo sucede cuando nosotros no le elaboramos al Señor. Cuando nosotros ni oramos, ni buscamos de Dios, ni leemos la palabra, ni hacemos nada por la causa del Señor. Y el día que usted tenga la necesidad, ¿cómo hacemos? ¿Usted con qué cara dice uno, va a ir uno a la presencia de Dios a decirle, Señor, bendigan? Si nosotros Dios dice, ¿y usted quién es? No le conozco su timbre de voz. ¿Cómo así? ¿Usted cuándo? ¿De dónde apareció? Porque nosotros con mucha regularidad no vamos a la presencia del Señor. Y aquí el Señor nos está diciendo eso, hermanos. Es importante empezar a poner por obra la palabra de Dios. Ejecútela, llévela por obra, no le dé miedo. No le dé miedo poner por obra la palabra de Dios. Crea a Dios, no me crea a mí, créale a la palabra de Dios. Porque esa es la base, la palabra de Dios es la fuente, la palabra de Dios es la que se está moviendo en nosotros. Y es lo que Dios se quiere manifestar, y es lo que Dios quiere mostrarse en nosotros. Así como anoche, vuelvo y le repito, el esposo de Claudia nos decía unos grandes testimonios, decían, John, es impresionante cómo Dios se manifiesta en mi trabajo. Cómo Dios obra. Y yo lo miraba y yo decía, Dios mío, a pesar de que él al principio tuvo la oportunidad, ahorita dice, tengo tanto trabajo, pero bueno, yo escucho el devocional, mi esposa me enseña, escucho eso, pero es que Dios me ha bendecido mucho, pastora, mucho. Yo, bueno, me alegro. Entonces es eso, o sea, confiemos en el Señor. Ejecute, hermano, lo que usted tiene. ¿Para qué? Para que usted haga lo que el Señor tiene y para que nosotros seamos. Es Santiago 1:23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Amén. Fíjense, ¿qué me está diciendo el Señor? Si alguno es ¿qué? Oidor, pero no hacedor de ella. ¿Qué me está diciendo? Que yo soy un hombre natural, o sea, sin Cristo, sin confianza en el plano natural. No estoy caminando en la parte espiritual. O sea, ¿qué me hace a mí estar en el plano espiritual? La obediencia a la palabra de Dios. ¿Ya? Usted se mira en el espejo, se arregla muy linda, muy preciosa, muy primorosa, y cuando usted sale al mujer se acuerda y ¿será que yo me maquillé un ojo y el otro no? ¿Será que yo sí me eché? ¿Será? ¿Por qué? Porque a veces se nos olvida, ¿cierto? Porque eso es lo que le está diciendo la palabra del Señor. ¿Ya? Fíjese que dice, no es solamente que usted sea oidor, sino que sea hacedor, cumplidor. ¿En qué plano quiere usted que el Señor lo bendiga? Pues muévase en eso.
En el plano que usted lo quiera, si nosotros queremos movernos en el plano espiritual, si usted se quiere mover en la parte almática, si usted se quiere mover en la parte física, o si usted quiere que el Señor lo bendiga, lo prospere y lo enriquezca, pues muévase dentro de ese mover. Dentro de lo que usted está buscando con Dios. Pero recuerde algo, que Dios primero va a probar su corazón. Dios primero va a probar su corazón, porque si usted va a la presencia de Dios solamente buscando lo material y a Dios lo deja a un lado, el que dijo en su palabra, yo no le daré porque es que usted solamente viene a esculcarme el bolsillo. Y yo necesito es que haya en su corazón, yo quiero que usted me ame. ¿O a quién no le gusta que lo amen? Pues todos queremos que alguien nos ame, nos quiera, ¿cierto? Nos valore, nos respete. Nos diga qué lindo, y yo la amo, y usted es necesaria para mí, usted es muy importante. Eso es bonito que se lo digan a uno. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros lo amemos y no le querramos el bolsillo, sino que lo amemos a Él y por ende las demás cosas vienen por añadidura, como dice la Escritura. Entonces fíjese que cuando uno empieza a analizar esto y empieza uno a mirar esta situación, dice... Lo que dice es llegando a ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, razonando engañosamente sobre nosotros mismos. Nosotros mismos nos engañamos. Nosotros mismos nos engañamos en muchas cosas, estamos engañados. A veces decimos, no, es que Dios no quiere que yo haga esto. Y es un principio de Dios. Entonces, ¿cuál Dios le está hablando? ¿Qué bicho le está hablando a esa persona? Para que digan cosas que van en contra de la palabra del Señor. Entonces fíjense lo que nos está diciendo aquí. Vamos a Santiago 2, ahí mismo donde estamos, 17 y 18. O sea, para que nosotros seamos hombres fieles, con abundancia de bendiciones, debemos de oír la palabra de Dios. Debemos de hacer la palabra de Dios. Debemos de practicar la palabra del Señor. Quitarnos los engaños que nosotros mismos tenemos en no cumplir la palabra de Dios. ¿Qué dice Santiago 2 del 17 al 18? Dice, así también la fe. Mire lo que está diciendo Santiago. Dice, así también la fe, si no tiene obras, ¿qué pasa? Entonces, ¿cómo usted va a decir, yo tengo fe, pero si usted no hace nada? ¿Y qué más dice? En sí misma su fe. ¿Y qué más? Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Fíjense lo que nos está diciendo Santiago. Porque uno tiene que leer esto así con mucho cuidadito para poder entender, porque aparentemente va como en contra. Pero vuelvo y le digo, ¿cómo sabe usted que usted tiene experiencia o que aprendió un arte si no lo practica? Sí, yo tengo el título. Sí, allá está el título. Pero ¿qué sabe? De eso, póngalo por obra. Como le decía yo anoche al ingeniero, le decía, cuando uno va a la universidad, allá le enseñan a uno un montón de cosas. Principios, reglas. Pero cuando usted se enfrenta a la realidad, es muy distinto a lo que dice el libro. Es muy distinto a lo que dice el concepto. Digo, eso es verdad. Y entonces, ¿cómo sé que eso es lo que dijo Hegel, lo que dijo Federico, lo que dijo Pepito, es verdad? Y cuando yo lo vengo a poner por obra, resulta que la empresa me dice, no, así no es, hágalo así, así, así. Y uno dice, ay, ¿verdad? Yo aprendí esto. Entonces, por eso el Señor dice que se va perfeccionando. Sí, es bueno el concepto, ¿cierto? Es bueno saber, porque el ingeniero debe saber que para hacer tal cosa necesita tanto cemento, tanta agua, tanto no sé qué, pero cuando usted va a enfrentarse, usted se va a encontrar con otro tipo de cosas. Entonces, esto mismo es lo que nos está diciendo el Señor. Y es lo mismo que está diciendo Santiago. ¿Tienes tu fe? Muéstreme. ¿En qué tienes fe? ¿En qué estás seguro? ¿En qué estás confiado? No, pues yo tengo fe.
No, pero muéstreme. O no le decían al Señor, muéstrenos señales y creeremos en ti. ¿Y qué le dijeron después los samaritanos? A la mujer samaritana, no creemos por lo que tú hablas, ahora le creemos a él por las obras que él hace. Todos seguían a la mujer, pero cuando ya vieron a Jesús, entonces dejaron a la vieja y se fueron con Jesús. ¿Sí o no? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Dejemos los conceptos del hombre, los conceptos del mundo y sigamos los conceptos de fe que nos da el Señor. Los parámetros que nos está dando el Señor para que usted crezca, para que usted se desarrolle, para que usted obre, para que usted actúe, para que nosotros realmente hagamos la tarea que el Señor nos mandó a hacer. Entonces fíjense que aquí se dice, así también la fe, vuelve y se lo repito, dice, si no tiene obras está muerta en sí misma. Como la chica que aprendió a cortar el pelo, ¿cómo sabe hacer los diferentes cortes si no ha aprendido, si no ha practicado? ¿Cómo pierde el temor a arreglar el cabello si no lo hace y está siendo guiado por una persona que está ahí al lado, ¿cierto? Necesitamos movernos, necesitamos actuar. Necesitamos cortar con todos esos temores, con todos esos miedos. ¿Para qué? Para que usted sea seguro, confiado y que usted está haciendo una obra para el Señor, no para usted, sino para el Señor. Porque el Señor le va a preguntar, muéstreme su obra, muéstreme lo que yo le di a usted, muéstreme el talento, los 5. ¿Y qué dice el Señor? Que si el Señor nos da y usted lo pone en ejecución, ¿qué dice el Señor? Yo le daré más. Porque al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará lo que se le ha dado. ¿Por qué? Porque el que no tiene no quiere ejecutar lo que se le ha dado. ¿Por qué? Por lo que le pasó al de un talento, ¿cierto? Fue y lo escondió. Es que me dio miedo. Es que imagínese, yo sé que usted viene a recoger lo que no sembró y conociendo quién era él y ni siquiera ese miedo lo llevó a moverse. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Ese que usted tenía, déselo al que más tiene, porque se cumple la palabra de Dios. Se tiene que cumplir la Escritura. Entonces aquí el Señor, nosotros no podemos decir que tenemos fe si nosotros no estamos haciendo una obra, si nosotros no estamos predicando, si no estamos obrando, si no estamos tocando, si no estamos haciendo las cosas. ¿De qué nos jactamos que somos hombres y mujeres de fe? Por eso el Señor Jesús, ¿qué le dijo a sus discípulos? Hombres de poca fe. O sea, no hay confianza, me están mirando, les estoy enseñando y cuando los mando a hacer, no vienen a darle quejas al Señor. Sus discípulos no son capaces de hacer nada. Uy, qué vergüenza. ¿Por qué? ¿Qué le faltó? ¿Qué le dijo el Señor? Fe, ¿cierto? Le faltó fe. ¿Pero por qué no tenían fe? Porque no lo hacían. ¿Por qué no tenían confianza? Porque no lo hacían. Esperaba era que Dios, el Señor Jesús lo hiciera todo. Y a veces esperamos que los demás hagan para yo estar ahí dentro de la misericordia de Dios. Tenemos que movernos, hermano. Usted como parte del cuerpo de Cristo tiene que salir a evangelizar. Busque, vaya a un parque. Se va a decir, ay, pero ahorita la gente le da miedo. Ahí está su argumento. Bueno, párese, entre en un bus y empiece a hablar como hacen los que se paran en los buses y hablan. Y cuando yo los veo, yo digo, me quito el sombrero, Señor. Y cuando pasan recogiendo, yo le doy, porque yo digo, usted manda valor, Señor, porque eso se necesita valor, pararse uno en un bus a compartirle a la gente, a hablarle al Señor de Cristo. Se necesita valor. Pero ese valor no lo da el Señor, ¿cierto? Bien. Ahora, fíjense que, ¿qué le está diciendo Santiago? Muéstrame tu fe sin obras. No lo podemos hacer. ¿Cómo le voy a decir yo a alguien que tengo experiencia en esto si no lo he hecho? ¿Ya? Si no lo he hecho. Si yo soy de los que pago para que me hagan todo, ¿cómo hacemos ahí? ¿Y qué le está diciendo? Si usted me muestra tu fe sin obras, que no sé cómo se dará ahí, yo le voy a mostrar mi fe por mis obras, por mi caminar, por lo que yo he venido haciendo. Y este Santiago es el hermano de Cristo Jesús. Luego aprendió del hermano, ¿cierto? Aprendió del mejor maestro, de Cristo.
el maestro. Yo a veces le digo, uy, Dios mío, ¿qué otras cosas pudo Cristo enseñarle a sus hermanos? Enseñarle a sus discípulos. Porque el mismo Juan dice en su palabra que si se escribiera todo lo que Cristo hizo y todo lo que Él habló, no alcanzaría libros para llenar la tierra de lo que hizo Jesús. Porque fueron muchos, solamente que el Señor permitió que mantuviéramos eso, o que hoy tengamos eso, que es suficiente para nosotros. El resto está oculto. El resto está oculto ahí. La palabra de Dios, aquí hay en el Nuevo Testamento, creo que hay como 125 o 145 hojas. Tiene 25,000 palabras. De las 25,000 palabras que tiene el Nuevo Testamento, cada 125 palabras encuentra usted el nombre del Padre. Se habla siempre del Padre, del Padre. Porque es que las cosas las hace Dios. Dios es el que hace las cosas. Dios es el que me va a decir cómo. Porque Él mismo dice, yo le voy a enseñar, le voy a escribir en su mente y en su corazón mis mandamientos. Y aquí lo que el Señor le está diciendo, o esta persona dice, yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. ¿Por qué yo voy a la presencia de Dios? Le digo, necesito esto. Porque yo confío en mi papá. Yo confío en mi Dios. Yo sé que Él me suple. Y tendremos que decirle como Jesús le dijo. ¿Qué le dijo Jesús al Señor? Yo sé que siempre tú me oyes. Con esa seguridad, ¿cierto? Dígale usted también, Señor, yo sé que usted me oye. Y si usted me ha escuchado, entonces, por favor, respóndame en esto. Ábrame esta puerta. Y Dios le dirá, sí, se la voy a abrir, no se la voy a abrir. Pero aquí, hermano, el cuerpo de Cristo tiene que empezar a ser hacedores de la palabra de Dios. En el campo que Dios la quiera mover a usted, tiene que ir usted a la presencia de Dios a preguntarle. Que usted quiere una buena obra de obispado, como dice la Escritura. Porque el que desea una buena obra de obispado, dice, buena obra desea. Y cuando usted busca agradarle a Dios, Dios no se le demorará en darle lo que usted le está pidiendo. Tenga la plena seguridad, hermano, que cuando usted le dice al Señor, quiero esto para su causa, para su obra, para hacer esto, para ayudar aquí, y seguramente que el Señor le va, no solamente para que usted apoye la obra, sino también para suplirle a usted. Pero piense siempre primero en el Señor. Piense, Señor, cómo yo le predico, cómo yo enseño, cómo yo hago esto, cómo a lo otro. Señor, permítame que yo sea testimonio y sea luz para los demás. Porque muchos de nosotros no hablamos del Señor porque mi testimonio no es bueno. ¿De cómo hablo yo? ¿Cómo le voy a decir esto si de una vez voy a hablar y de una vez la gente me dispara? Entonces lo primero que tenemos que empezar es ¿a qué? A cambiar mi testimonio, mi forma de hablar, mi manera de decir. ¿Para qué? Para hacer luz para otros. Y dice Gálatas 5:6, por favor. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. O sea, usted y yo vamos a tener la respuesta de parte de Dios, porque Dios nos ama y usted ama al Señor. Porque eso es recíproco. Por eso el Señor está diciendo, mire, sea circuncidado o no sea circuncidado, a mí no me interesa. A mí lo que me interesa es que usted confíe en mí. No tiene ninguna validez eso delante de mí, sino lo que usted que usted confíe, que usted vaya y haga la cosa por amor a mí, por amor a la causa del Señor. En eso es que yo me voy a glorificar en usted. Ahora, fíjese que lo que el Señor nos está diciendo, que lo que hace que la fe en el Señor se mueva o se manifieste es el amor que yo le tengo al Señor. Amamos al Señor. ¿Y cómo le demostramos al Señor que lo amamos? ¿Qué dice el evangelista Juan? Juan dice, en esto conocemos que amamos a Dios, que guardamos su mandamiento. Y sus mandamientos no son gravosos. Entonces no hay argumento,
No hay argumento que valga para que nosotros no seamos obedientes a la palabra del Señor, para que su fe se desarrolle, para que su confianza sea estable, para que permanezcamos con el Señor. Dios nos ha dado una tarea y lo primero, para que usted pueda ser enviado, primero tenemos que mirarnos a nosotros. ¿En qué condiciones físicas estoy yo? ¿En qué condiciones emocionales estoy yo? Y para eso primero Dios me tiene que sanar a mí, me tiene que liberar a mí, me tiene que tratar a mí. ¿Para qué? Para yo poder salir con seguridad y con certeza. ¿Para qué? Para que yo pueda caminar en la fe, para que yo pueda desarrollar mi fe y pueda ayudar a otros. Porque por eso dice que el árbol de mostaza, que es la semilla más pequeña que hay, crece tan grande y que los pájaros vienen a buscar nido en el árbol. ¿Qué quiere decir? Que muchas personas vendrán a buscarme, que por la forma o por la manera o por la palabra, la persona va a confiar y va a encontrar la dirección hacia el Señor o la respuesta hacia lo que usted está buscando. ¿Ya? Entonces, fíjense que es lo que dice el Señor, porque el amor de Dios es que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Ahora, fíjense que Romanos 2:13, eso es lo otro. Entonces, para que seamos fieles en la obra del Señor necesitamos oír, necesitamos ser hacedores, necesitamos obras, necesitamos el amor. Y mire lo que dice aquí Romanos 2:13. Dice, porque no son óigame bien, mire lo que dice aquí, dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Quién es el justo? ¿A quién el Señor denomina justo? El que hace y el que practica la ley. No solamente, por eso dice, no son los oidores de la ley, los justos. Y nosotros sí, los justos por la oración del justo puede mucho, sí, claro, pero yo soy justo. Yo soy justo. El que ama al Señor pone por obra su palabra, y el que ama al Señor camina dentro de la verdad del Señor. Si yo soy justo y yo me determino justo, es porque yo estoy practicando la palabra de Dios. Oidores en todas partes hay, ¿cierto? Aún la gente escucha los mensajes y es para criticar, para decir un montón de cosas. Pero hacedores de la palabra del Señor, muy pocos. ¿Pero por qué? Porque Él obedeció. Y a eso estamos nosotros llamados. Porque el Señor dice que nosotros estamos llamados ¿a qué? A crecer a la estatura de Cristo, a obrar de acuerdo a lo que hizo Cristo y aún mayores cosas, dice la palabra. Entonces, si yo practico la palabra de Dios, si yo ejecuto la palabra de Dios, yo soy llamado un justo. ¿Por qué? Porque yo predico, yo enseño, voy, hago la tarea y esto. Usted es un justo y delante de Dios está su justicia, está la justicia del Señor. Y mire, dice, los justos no son los oidores de la ley, sino los que caminamos en la verdad de Cristo. Y mire qué le pasa al justo. Isaías 26 dice, abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de la verdad. Luego, ¿qué tenemos que empezar a mirar? ¿Estoy practicando? ¿Estoy obrando? ¿Estoy haciendo lo que el Señor me ha mandado a hacer? ¿Estoy siendo obediente? Y si yo estoy siendo obediente, ¿qué dice el Señor? Ábrale la puerta a ese justo. Bendiga a ese que practica mi verdad. Sane a aquel que viene haciendo su obra para el Señor. Por eso es lo que está diciendo acá, que el justo es aquel que practica o camina en la verdad del Señor. Obedezca. Por el mismo Señor dice que no es gravoso el mandamiento, no son gravosos. ¿Cuál es el problema? La disposición de mi corazón para con las cosas de Dios.
Es la disposición para cumplirle al Señor. Yo siempre digo, la gente se dispone para el hombre, se dispone, la gente, digamos, hay una actividad y sí, y una fiesta, entonces ahí sí vamos, y si no tenemos plata, prestamos el vestido y hacemos todo. Pero ¿por qué para el Señor decimos, ay no, es que hoy, toda la semana trabajo y hoy domingo, no, yo mejor me quedo durmiendo en la casa? Después lo veo por YouTube. ¿Por qué para el mundo, sus deseos, sus pasiones, su pecado, sí estamos dispuestos a hacer todo? Y buscamos soluciones a diestra y siniestra. Pero para las cosas de Dios siempre tenemos un argumento delante. Siempre tenemos una situación delante de nosotros. ¿Para qué? Para no cumplirle al Señor. Y aquí el Señor está diciendo que los justos les será abierta la puerta. ¿Para qué? Para que se cumpla lo que dice el Proverbio 28:20. El hombre fiel recibirá ¿qué? ¿Algunas bendiciones? Muchas bendiciones. ¿Y quién no quiere bendición? Todos, ¿cierto? Todos queremos que Dios nos bendiga en todas las áreas. Y para eso tenemos que movernos como un ser, dice la Escritura. Ser que hace la palabra, que obra de acuerdo a la Escritura. Porque eso es lo que nos está diciendo la palabra. Conclusión. Vámonos a 2 de Corintios 13:5. ¿Qué dice la Escritura? Examinaos a vosotros mismos si estáis en... ¿Y cómo sé si estoy en la fe? Si estoy practicando la palabra. ¿Cómo sé si estoy en la fe? Si tengo confianza en la palabra de Dios. ¿Cómo sé que estoy en la fe? Si tengo constancia en las cosas de Dios. ¿Cómo sé que, como dice aquí, si estáis en la fe, si yo soy fiel al Señor, si tengo honradez, si tengo constancia, si soy permanente, en eso sé que tengo fe, o confianza, o seguridad, o convicción. ¿Qué más dice? Primero examínese, luego ¿qué dice? Pruébese. Pruébese, hermanito. A ver, si tiene sal o no tiene sal. Dice, probaos a vosotros mismos. ¿Cómo me pruebo? En la obediencia. ¿Cómo me pruebo que a mí el Señor me ha llevado a ser paciente? Pues a mí el Señor me va a poner con uno que parece un miquito, a ver si yo sé manejar la situación. Porque Dios me va a probar a mí. Pruébese, hermano. ¿Cómo va a probarse? Vaya a orar por la persona, vaya a predicarle a la persona, salga a compartir el Señor. Ahí es donde usted se va a probar si está en la fe. Y si usted ve los resultados, usted dice, ¡yupi! Sí estoy en la fe. Chévere, Señor, que estoy conmigo, que estás conmigo. Y eso lo anima a uno a seguir adelante. Lo anima a uno a decir, uy Señor, aquí vamos, y eso lo motiva a uno a seguir en el camino. Por eso la vida de muchos hermanos en la fe es insípida. No le encuentran sentido a las cosas. ¿Por qué? Porque ustedes no ejecutan, porque nosotros no caminamos, porque nosotros no oramos, porque no le hablamos a la gente del Señor. Por eso no vemos resultados y no vemos el deleite de las cosas de Dios en nosotros. Por eso dice, pruébese a ustedes. ¿Y qué más dice? O no, os conocéis a vosotros mismos. ¿Usted no se conoce? Porque hay momentos, hay situaciones que uno como que se desconoce. Uy, yo no sabía que yo tenía, uy, no vea, otra cosa que tengo por qué orar. ¿Ya? Y por eso aquí el Señor dice, ¿se conocen a sí mismos? Nosotros no nos conocemos. Y que usted diga, lo conozco como la palma de mi mano, y el día que se le transformó como el hombre increíble, ese no me la conocía. ¿Cómo que no lo conocía usted como la palma de su mano? Porque nosotros somos impredecibles. Nosotros no sabemos de qué manera vamos a actuar ante una situación. Creemos que sí, pero cuando estamos delante de algo imprevisto, ¡pum!, nos quedamos como si nos dieran un knockout. Por eso aquí dice, ¿ustedes se conocen a sí mismos? Que Jesucristo está en nosotros. Y si el Señor está en mí, yo puedo hacer.
Si el Señor está en mí, si yo soy su morada, soy su casa, soy su siervo, soy su ungido, soy su llamado, su escogido, su apartado, su ministro. Si Él está conmigo, yo voy a hacer la obra y el Señor se va a manifestar. ¿Y qué más dice? A menos que usted esté fuera de control. Si usted, o sea que dice, a menos que estemos reprobados. Quiere decir que no pasamos la prueba del Señor. Entonces, otra vez, como decía Cristian, le abrieron la puerta del horno, pero no para sacarla, para echarle más leña, para que vuelva la misma prueba y la más fuerte y más dura la situación. Porque a veces nosotros somos renuentes o no aceptamos lo que Dios nos está dando. Y a veces es fuerte la voluntad del Señor, a veces son duras y uno no las entiende, uno no las comprende, pero es la voluntad del Señor. Porque como dice la palabra de Dios, una hoja no se mueve, no dice que se cae, dice es que no se mueva. Uno dice, y la hoja no se cae sin la voluntad de Dios. No, la Biblia no dice que se cae, la Biblia dice una hoja no se mueve sin la voluntad de Dios. Y aquí el Señor nos está diciendo, hermano, para que usted y yo seamos hacedores, seamos hombres y mujeres de fe, necesitamos obras, necesitamos hacer, cumplir y obedecer las disposiciones del Señor en su palabra. Y es lo que nos ha mandado el Señor a hacer. Mientras usted y yo no salgamos a hacerle la obra al Señor, nuestra fe es, por eso, Señor no me oye, pero usted ya salió, usted ya fue. No, pero es que yo quiero algo para mí. Ah, bueno, eso ya es diferente. Pero usted le ha preguntado al Señor, ¿eso me conviene? ¿O simplemente lo quiero porque sí? Porque el Señor no le va a dar lo que usted quiere, le va a dar lo que a usted le conviene. Para que usted camine dentro de sus planes, para que usted haga lo que el Señor quiere, no lo que a mí me apetece. Así no funcionan las cosas de Dios. Y lo que no le conviene, mire, así usted le dé 20 vueltas a la manzana, Dios no se lo va a dar. Porque no le conviene, porque seguramente eso va a servir como argumento, como pretexto del diablo para sacarla del camino del Señor. Y la vida suya le costó la vida de Jesús. La sangre de Cristo le costó cada uno de nosotros. Y Dios no lo va a dejar que usted se pierda. Y antes de que usted se pierda, me dice, cortémosla y venga mijita para acá antes de que usted me pierda. Entonces no llevemos a que Dios actúe de esa manera, seamos susceptibles o seamos manejables en las manos de Dios. Y dígale al Señor, ¿qué es lo que usted quiere hacer? Señor, a mí me gustaría esto, eso es lo mío. Señor, a mí me gustaría desarrollar esta cuestión. ¿Usted está de acuerdo? ¿Usted está de acuerdo conmigo, Señor? O si no es lo que me sirve, no es lo que me conviene, entonces dígame para dónde cojo, dígame para dónde voy, para que no nos estrellemos en un futuro y le echemos la culpa a Dios y terminemos nosotros saliéndonos del camino del Señor. Es que Dios no da nada, no, es que lo que usted está pidiendo Dios no se lo da porque no sirve, no le conviene bajo ningún parámetro. Y por eso aquí el Señor dice, mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. O sea que usted ha sido llamado, usted ha sido seleccionado, nosotros hemos sido puestos con una tarea a realizar, con un propósito para hacer. Y a mí Dios, en esta madrugada que estaba orando, el Señor me llevó a orar y me dice, de aquí en adelante vas a orar mucho por las personas que tienen empresas, porque yo los voy a bendecir. Entonces Dios me decía eso, empiece a orar por los que tienen empresas, Glorita, por las personas que tienen empresas, y se empiecen a orar. Martín, ¿quiénes más tienen aquí empresa? Manuelito. Esto me decía a mí el Señor, dijo, yo les voy a dar, les voy a bendecir. ¿Cómo? No sé, ¿cuándo? Tampoco. Solo sé que ahí está
la palabra, está la profecía. Eso no quiere decir que para los demás también, para todos está la bendición de parte de Dios. Pero ¿qué tenemos que hacer? Obrar, ¿cierto? Tenemos que hacerle la tarea al Señor, tenemos que ser hombres y mujeres de fe, y eso me lleva a mí a obedecer, a oír la palabra de Dios. Es lo que el Señor quiere, porque el Señor nos está preparando para cosas maravillosas, para que el cuerpo de Cristo, es que el Señor, fíjese que el Señor cuando venga, no va a venir por una iglesia derrotada, no va a venir por una iglesia sucia, con mancha y con arrugas. El Señor dice en su palabra que Él vendrá cuando la iglesia se encuentre en su apogeo, cuando la iglesia se encuentre en lo más grande, en lo más sublime. Ahí es donde viene Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llamados a engrandecer el nombre del Señor. Lo que el Señor nos está diciendo, hermano. Y aquí lo que el Señor dice hoy es que usted está llamado a ser un hombre y una mujer de fe. Y pregúntele al Señor por dónde se dirige usted. ¿Qué es lo que usted está llamado a hacer? Yo al menos le dije al Señor, bueno, yo quiero hacer esto. Y no voy tan errada, porque el ministerio o la parte que a mí Dios me ha dado es la parte profética. También tengo otro ministerio, ¿ya? Pero quiero esto. Yo le decía, quiero Señor, me gustaría orar por el enfermo, ver milagros, y hasta ahora los que he orado, hasta ahora los he visto. Si es la voluntad de Dios, ¿no? Porque yo voy, obro y Dios hace. Y si yo me acerco a usted y le digo, haga esto, usted lo tiene que hacer, porque si usted no lo hace, Dios tampoco se mueve. Porque usted está en desobediencia con respecto al Señor. Porque a veces nosotros nos preocupamos más por los de afuera que por mí mismo. Y yo, ¿cómo le voy a rendir al Señor si yo no soy capaz? Si ni siquiera le he prestado atención a lo mío, por ayudar a otros. Primero tengo que ser yo, para poder tener la fortaleza, la fuerza, el vigor de poder ayudar a otros y ser testimonio. ¿Ya? Entonces, por eso las personas deben cuidarse mucho. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidarnos en muchas áreas, hermano. Muchas cosas tenemos que ver, porque el cuerpo de Cristo, Dios lo va a levantar. Y somos nosotros que vamos a dar ese testimonio para que mucha gente diga, a la casa de Jehová iremos. Pongámonos en pie, vamos a orar. Dios eterno, Dios maravilloso y Dios soberano. Señor, una vez más te decimos, aquí estamos como parte del cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros como miembros, Señor, como miembros de su cuerpo, Señor, cada uno con una función, con una tarea, con una responsabilidad. Queremos, Señor, que tú afines nuestros oídos, Señor, con la palabra, Dios, con los mensajes, con la obediencia a su misma palabra, Dios. Señor, ayúdanos a ser obedientes, ayúdanos a que realmente tú nos califiques. Por eso su palabra dice, Señor, cuando tú dabas esos calificativos a los profetas, a los patriarcas, lleno de gracia, varón justo y perfecto, Señor. Hoy entendemos, Señor, lo que dice su palabra, porque hacían lo que tú les enviabas, Señor, porque cumplían con lo que tú habías enseñado, Señor. Por eso enséñanos, Señor, a tener ese temor reverente hacia las cosas tuyas, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, y tengo esa confianza y esa seguridad que tú vas a usar a tu pueblo, Señor. Es mi clamor, es mi ruego, es mi búsqueda contigo, Señor, para que tú levantes tu iglesia, Señor. Este pueblo, Señor, que viene luchando, batallando. Y recuerda, hermano, que la batalla no es suya, la guerra no es suya, es del Señor. Solo deje que Dios se mueva y usted trabájele al Señor, y Dios quitará su enemigo, Dios quitará su adversario, Dios obrará alrededor nuestro. Por eso, Señor, te damos gracias, Dios. Te bendecimos, Señor. Una vez más, Señor, ruego por lo que tú me decías esta madrugada, Señor. Por todos aquellos hermanos que tienen empresas, Señor,
y aún por aquellos que laboran en una empresa, Señor. Bendígalos a todos, Señor. Bendice a esos hombres de empresa, Señor, esos hombres que tienen al mando una empresa, que le dan de comer a otros, que suplen necesidades, Señor. Oro por ellos, Señor, porque tú los vas a levantar, los vas a prosperar como es lo que tú quieres, Señor. Para que cada uno de nosotros, Señor, veamos su grandeza, su misericordia en cada uno de nosotros. Nosotros somos su obra, Señor, por eso fructifícanos a nosotros también, Señor. Levántanos, Señor, abre esas puertas para nosotros los justos, los que hacemos y cumplimos hasta donde realmente somos capaces, Señor. Que nuestro caminar sea bueno, como dice la palabra. Abre puertas para aquella persona que está esperando un empleo, Señor, que está esperando llevar y desarrollar una actividad, como cada noche le clamo, como cada noche le ruego, le suplico, Señor, por todas estas personas que están buscando una actividad, Señor, desarrollar un conocimiento que tú le diste la oportunidad de tener. Y sigo esperando, Señor, en ti, sigo esperando, Señor, a través de su palabra. Ayúdanos a ser hombres y mujeres de fe, pero iniciamos con nosotros mismos, Señor. Con nosotros mismos aprender a ser confiados, Señor, en su palabra. A poner por obra ese talento, a poner por obra esa palabra, a confiar en ella, Señor. Gracias, Dios eterno, gracias, Dios maravilloso. Bendíganos a todos, Señor, y cada uno de acuerdo a la responsabilidad, de acuerdo, Señor, al obrar de cada uno, porque así lo dice su palabra. Que tú bendices de acuerdo a la obra de cada uno de nosotros y de lo que nosotros mismos venimos sembrando. Porque unos recibirán el 30, unos recibirán el 60 y otros recibirán el 100 por uno, Señor. Ruego por cada uno de ellos, Señor, por tu pueblo, por los que nos acompañan en nuestra red social, Señor. Gracias, Señor, porque veremos grandeza, veremos hombres y mujeres llenos de bendiciones, Señor. Bendiciones hasta que sobreabunden en todas las áreas, Señor. Y especialmente en nuestra relación contigo, Señor. Esa es la mayor de las riquezas, Señor. Eso es lo que más nos interesa, es mejorar nuestra relación contigo, poderoso Dios y soberano Cristo. Colocamos nuestra confianza, nuestra fe, la seguridad, Señor, en la verdad de Cristo, en aquel que tú has enviado para que nosotros caminemos y confiemos en esa obra que Cristo Jesús hizo en el madero. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Lleva a tu pueblo con bien hasta sus casas, Señor, y háblales a cada uno, Señor. Así como te decía anoche, Señor, manifiéstate en cada uno de ellos. Manifiéstate, Señor, habla a sus oídos, háblale a través de sueños, de visión, de palabras, Señor, para que cada uno de ellos encuentre el camino, encuentre la dirección en la cual tiene que moverse, tiene que obrar, Señor, para que sea un hombre de muchas bendiciones, para que sea una mujer de muchas bendiciones, como dice su palabra, Señor. Gracias, divino Salvador, gracias, poderoso Dios, en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.